Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de este programa Café con Amigas, en donde estas lectoras y escritoras se adentrarán en el mundo del cine y la literatura. Y por supuesto que para este debate y tertulia no podía faltar Mari. Muchas gracias por invitarme de nuevo otra vez. Este, eh, pero pues hoy tenemos un episodio muy emocionante y este, muy interesante, creo yo. Vamos hoy a hablar sobre Bután. Entonces, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? ¿O qué? A ver, vas, empieza. Mm, bueno, yo leí un libro, de una autora que se llama, espero no estarlo pronunciando tan feo, Kusan Choden, o no sé si sea Coden, Choden, Soden, mm, no sé cómo se pronuncia. Ni siquiera sé exactamente en qué idioma, en qué lengua está, o sea, porque, bueno, eso ahorita lo decimos. Y en inglés se llama Tales in a Color and Other Stories. Ujú, Em, Creo que tú leíste uno de esta autora también, ¿no? sí, Por lo que pude ver, es como una de las autoras que ha publicado, o sea, que se ha publicado más fuera de Bután, ¿no? Bueno, o es más asequible, ¿será la palabra? No sé cómo sí, está como más el famosa, asunto. ¿no? Es muy, muy famosa en Bután, sí, eso sí. Sí, Este, mm, bueno, yo tengo que es su lengua natal es el Donskha, no sé cómo se pronuncia. Bueno, es la primera mujer botanesa en escribir una novela en inglés. ujú, Nacida en el 52. Estudió en Estados Unidos, en ajá, Nebraska, creo. Pero se educó, o sea, como su educación básica, hasta donde yo entiendo, la hizo en la India. sí. Este, mm, y, em, bueno, no sé qué más. eh, Bueno, así como dato interesante, está casada con un suizo. Bueno, no sé si puedes encontrar eso. Está casado Sí. con un suizo y, viven en la capital. ¿Qué más? Bueno, yo quería como empezar, bueno, aclarando, me gustó mucho el libro, Ajá. eso sí se los puedo decir, me gustó mucho, mucho. Puedo entender por qué es tan, popular, pero no puedo decir que, o sea, es que estuve buscando muchos libros. Fue de las primeras autoras que encontré, pero al ver que era como de las más leídas, dije, bueno, quiero escarbarle un poco más, ver si puedo encontrar como algo más. Ujú, Lamentablemente, entre que me llegaban muy tarde, entre lo que sea, no pude elegir otro autor, porque lo iba a comprar uno de Amazon, pero el Kindle y hubo un problema ahí, de que no se pudo. Pero de verdad que todas las reseñas que leí me dieron ganas de leer todos los libros. de ella. No, 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 Ah, de los diferentes. Ok, de muchísimos autores, o sea, en general. ya. Este, y no sé si voy a faltar al propósito del podcast, pero algo que me pasó es que me gustó mucho el libro, lo disfruté mucho, pero no sé si es por el tema del libro, no sé si es por la forma en la que escribe, porque no sé el libro que tú leíste, pero en este es muy personal. La voz es en primera persona, es ella, y son las no todas son sus anécdotas, pero buena parte son anécdotas que si bien ella no vivió, se las contaron a alguien de su pueblo, o sea, de su comunidad. Entonces, son como, a mi gusto, yo pensaría que esto es más una autobiografía-ish,
que un libro de cuentos, que es como lo que viene en la reseña. Pero lo que digo que tal vez me salga de tema mucho es porque, digo, dada la naturaleza del libro, o sea, como me dieron tantas ganas de ir a conocer Bután. O sí, sea, en el sentido de, siento que voy a terminar hablando, que es un libro que me hace hablar más que del libro y de la autora, como hay algunas obras que hablas del libro, ejemplo, la semana pasada, como que terminas hablando más del país y de ajá, la cultura. sí. Entonces, no sé si eso te llegó a pasar a ti. A mí me gustó mucho este país, me sorprendió gratamente, debo decir, Sí. Ujú. porque igual, o sea, tampoco no había yo visto nada ni leído nada con respecto a este país, pero como dices, o sea, creo que tanto en la película como en la lectura, o sea, realmente te adentras a otro tipo de vida y a unas cosas culturales que, o sea, ni idea, ¿no? Creo que aquí haría la pena hacer como un pequeño paréntesis, así de 2 minutos, o sea, ¿dónde está Bután? O sea, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿No? O sea, es un Sí, país, si tuviéramos un mapa estaría la India, Pakistán, sí, ¿verdad? Pakistán está aquí, el Himalaya, o sea, el Tíbet, Nepal y todos estos países, y aquí estaría Bután. sí, O sea, Bután comparte fronteras con el Tíbet, ujú. con Nepal, me parece. No sé si con Pakistán, pero con la Con India. Supongo que con China Pakistán también, también ¿no? y con la India. Fue colonia, bueno, fue parte de la India hasta 1945, 47, una cosa por el estilo. Y es una Ujú. monarquía, a lo que yo leí así de mi bote pronto, es una monarquía que apenas se está volviendo parlamentaria. Todavía no sé si ya tengan como tal un parlamento, pero están en ese proceso, pero sigue siendo una monarquía donde el rey tiene un poder, o sea, sigue siendo literal gobernante, ¿no? ¿Qué otra cosa? Es un país donde se permite la poligamia. No es frecuente, pero se permite la poligamia. Lo que ahí no entendí es, bueno, lo que yo leí es, no leí muy a fondo esa parte, pero no entendí si las mujeres también pueden tener, o sea, Sí, no, porque fíjate, en uno de los cuentos que yo leí, bueno, porque para esto mi ajá, libro son 22 cuentos, ok. se llama, este, Cuentos butaneses de los Yeti, que los Yeti son como el hombre de las nieves o algo así Ujú, ujú. traduciríamos, ¿no? Y en uno de los cuentos habla, pero de la poliandría, que eso es como los Ah, hermanos que se casan con la ujú. misma mujer. Pues sí, técnicamente es poligamia a la inversa. Porque a mí lo que me interesó mucho y que es de lo que trata el libro, bueno, en mi libro es un tema subyacente muy, muy común. Bueno, nota, en mi libro casi todas las historias las cuenta, bueno, como las cuenta ella, Ujú, son desde la perspectiva de las mujeres. O sea, sí, y ok. bueno, ahorita hacemos ese paréntesis. Entonces, aquí lo que dice, de hecho, es las primeras 4 o 5 páginas, cuando está haciendo como una reflexión, que es lo que marca el tono de la obra, ella dice que como que no está muy cierta, como que tiene un resquejo de dudas respecto de qué tan buena ha sido la modernización de Bután. Ujú, eh, Porque le están aprendiendo como que más los defectos que las virtudes a la situación, a lo que llamaríamos el mundo globalizado, mundo contemporáneo. Pero bueno, una de las partes que ella más critica es que tradicionalmente que en la mayor parte de las regiones de Bután, la línea de herencias matriarcales de las mujeres. Y eso es parte del conflicto que ella tiene porque menciona
que en Bután las personas no tienen apellidos. Apellidos no como en español, sino como bueno, ella escribe, está escrito en inglés el libro, entonces le hace father's name, ¿no? ujú, Que cuando ella estudió en la India, ese fue un punto de conflicto que siempre tuvo, ¿no? Que todo el mundo le preguntaba así como, ¿cuál es el nombre de tu padre? Y ella pensaba que se referían al nombre de su al papá, ¿no? nombre, Lo que ujú, sería nuestro al nombre, nombre de pero ellos se pila. referían en inglés a surname, ¿no? O sea, como Ujú, father's name, surname. Entonces, ella dice que en Bután, salvo la línea, ya después me puse a investigar, pero solo las líneas reales, porque no solo hay una sola línea real, hay varias casas reales, pero bueno, está muy complicada esa parte. Este, Solo ellos tienen apellido y es precisamente para distinguir quién es hijo de quién y entonces poder hacer la línea sucesoria, porque en general las personas no tienen apellidos, nada más tienen uno, o sea, un nombre normalmente dividido en dos palabras, ujú, que son nombres andróginos, es decir, no tienen género. Y, por ejemplo, ella comparte el nombre con su papá. El primer nombre de la autora es el mismo de su papá. No, no, el segundo de su papá, pero bueno, está en el mismo nombre. Y dice que ahora que se necesitan hacer pasaportes cuando la gente sale o así, entonces las villas o los nombres de los pueblos se están empezando a usar como este apellido. ¿Qué es lo que pasó en muchos casos? Es el origen de los apellidos hispanos. Por eso ujú. nosotros tenemos dos apellidos ahora en día, pero antes eran cuatro o incluso seis para poder hacer como pues Sí, todos de los darle de. todo el linaje. Ajá, porque o sea, en España era como de, pues todos los que vienen, todos los Martínez son hijos del Martín, ¿no? De Ujú, la villa de, no sé, Paso de Ovejas, ¿no? Entonces Martín es Paso de Ovejas, pero pues sí, necesitas saber si es papá, hijo o hijo, entonces le agregabas, ¿no? O los cambiabas de nombre. Entonces dice ella que así es como se está acomodando la idea de ellos. Y eso me parece muy interesante como el hecho de que uno pensaría que por la zona del mundo en la que están, ujú, eh, y porque dice que, bueno, no de ella, pues, pero lo deja como caer, y ya tú que vas como tratando de entender lo que está diciendo, porque ella no se detiene, o sea, ella va con su historia, y si tú quieres entender lo que eso significa, pues abre tu diccionario o tu Google y empieza a buscarlo. Entonces, a mí eso me resonó mucho durante toda la historia. O sea, ella, su tono de queja es: las mujeres butanesas siempre hemos sido fuertes, independientes, poderosas, ¿no? O sea, eh, y le estamos aprendiendo a los occidentales o a los avanzados a ser sumisas. Y eso como que no les sienta, ¿no? Así o sea, podríamos aprenderles muchas otras cosas, pero ¿por qué tenemos que aprenderles a ser sumisas y a ser, o sea, aquí yo tengo que llevar el apellido de mi papá, ¿no? El nombre de mi papá. Yo soy yo y mi papá es mi papá. Entonces, como que ese es el tono de voz de ella, porque además, no sé si ella lo hizo con esa intención al momento de plasmar esa específica historia, pero para mí es muy significativo. La primera historia que ella cuenta es sobre las medium o los medium, porque pueden ser hombres y mujeres. Ella lo hizo con mucha naturalidad, pero una, y cuando te cuento, ella cuenta que la medium o la familia en la que había muchos medium en su villa, su pueblo, pues, la mamá de dos hermanas, que era una medium, un lama le trató de hacer un exorcismo, la golpeó ¿cómo se dice? Ay, como con látigo de ujú, cuero, de estos que son varios de cuero, se me fue ahorita la palabra, ¿cómo se llama simplemente? Pero bueno, la latigó y todo para tratar de sacarle a la deidad de la que ella era medium, la mamá de las dos.
médiums que tiene el pueblo ahora. Y resulta que, pues ya está contando esa historia, pero dice, eh, una deidad masculina muy poderosa que empoderaba a una mujer, pero muy común. Y resulta que el papá tenía una deidad femenina. O sea, estaba y al principio no me caía, como que dije, pero luego pero como que decía, ¿cómo? O sea, la mamá era la que tenía la deidad masculina y el papá personificaba o le prestaba a su cuerpo una deidad femenina, o sea, ya no entendí. No debería ser al revés. Y cuando cruzó ese pensamiento por la mente, dije: "Ah, ya entendí a qué se refiere ella con lo de que no deberían aprendernos a hacer eso". O sea, porque para ellas, pues sí, una deidad masculina puede entrar en el cuerpo de quien se le hinchen los tanates y no debería ser problema, ¿no? Okey. Pero mi mente occidental sí me friqueó, ¿me explicó? Entonces dije: "Ah, ya o sea, sí, deberían aprendernos muchas cosas Occidente, no a esos Esos no. esos no, esas cosas no". Entonces o sea, te digo, me dio para hablar más y conocer más sobre lo que era Bután que las historias, o sea, que y no porque el libro sea malo, sino porque es muy interesante. O sea, Ujú. y en un país está en un lugar del mundo en el que tú pensarías que las mujeres, pues, así como que tu lógica dice, están subyugadas más, ¿no? Cosas así. Porque dices, pues, en la India, Sí, ¿no? En los o sea, es derechos de la una mujer. nación nueva, además, muy nueva. Además además por lo que yo pude ver, es una nación que hasta hace muy poco todavía era muy hermética, Sí, que todavía hasta hace 40, 50 años la mayor parte de la población era analfabeta, donde, aún hoy en día creo que la estadística es que el 60, 62% de la población son los únicos que saben leer y escribir. Es decir, todavía es una población que se rige mucho por cuestiones rurales, que nosotros asumíamos como rurales. así eh, es. el PIB, bueno, por lo que yo pude ver, el índice el PIB no está promediable, o sea, está, digamos, michas, ¿no? O sea, este, pero es una nación, o sea, pero no es una nación industrializada, no es una economía de primer mundo, no está en el G20, o sea, estamos hablando que piensas que es como una nación pobre bajo nuestros estándares occidentales. Y qué triste que porque es una nación pobre, pensemos que también la parte de los derechos humanos también es retrasada, ¿no? Ujú, Cuando en realidad, pues, lo que dice ella, ¿no? O sea, deberíamos aprenderles cosas, sí, a modernizar el país, sí, a, eh, por lo que entiendo la parte la parte de la escritura, o sea, como la literatura, como novelas y todo esto es algo muy emergente de los 90s, 80s para acá, o sea, no es como algo que tenga ujú, mucho tiempo, porque la mayor parte de los textos previos son textos budistas, religiosos, que solo se publican para el monasterio en el que está ese monje, ¿no? O sea, entonces, sí me quedé pensando como que dije: "Ay, hijo, o sea, qué triste que inconscientemente tengamos todavía esa construcción, ¿no? De sorprender, de decir: "Ay, mira, un país tan subdesarrollado", y aquí si están escuchando el podcast, eso es unas comillas del tamaño del mundo, por favor, no me funen, o sea, yo soy la primera que que sí, reconozco mi error en esto. Pero entrecomillado así de tamaño de así de todo el mundo, las entre comillas, porque no yo se supone que no creo en el desarrollo y no creo en estas nociones colonizadoras, entonces, y aún así o sea, el hecho de que me haya sorprendido, dices, ¿hasta dónde sí, está tu inconsciente traicionándote? exactamente. Entonces, pero bueno, eso es lo que yo porque era nada más una autobiografía, pero a ver, cuéntame del Yeti, ¿por qué del Yeti? Pues es que volvemos a lo mismo, como es la misma autora, esta mujer a Ajá. lo que se dedicó fue como a recopilar estas historias de Mm, sus
pues, de su comunidad y de las diferentes comunidades que Ajá, como las están leyendas. alrededor de Bután, ajá, pero muy cerca del Himalaya. Entonces, haz de cuenta que Ah, estas sí. personas son, no sé cómo decirlo, o sea, personas que van a pastar con los yaks al Himalaya, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues son gente rural del campo y que con este afán de volver a reunir todas esas historias y que no se perdieran porque son transmitidas, digamos, oralmente nada más, no había quien las escribiera, pues ella se dedica a reunir estas historias de gente que se fue así, o sea, al Himalaya y se encontraba al Yeti. Que serán ciertas o no serán ciertas, pues no lo sabemos, pero en todo este libro de lo que se trata, pues es de estar como narrando de las veces que se los encontraron, de cómo se los encontraron, de lo que olía, de que eran unas pisadas enormes, que si son espíritus buenos o malos, que si los asesinan, va a caer algún tipo de maldición hacia la persona que los asesinó, un montón de cosas, y todos son relacionados a eso. Entonces, son 22 historias, y que la verdad se leen muy rápido, Ajá. pero está interesante porque al final mezcla como esa parte de, pues no de la brujería, porque al final no es brujería, o sea, es simplemente como la concepción que ellos tienen de, Como espiritualidad, pues. exactamente, sí. Ujú. Ya. Acá, yo creo que entonces acá es como que allá se quedó en el pensamiento más, o sea, como que en ese libro entonces es como de las leyendas mágicas y ese es como de Ujú, las historias de vida cotidiana, o sea, por lo que estoy como entendiendo. A mí, por ejemplo, yo estaba, eso de que dices así como para que no se pierdan, eso fue cuando estaba haciendo como la búsqueda de autores y así, eso fue algo que encontré como un tema, ¿no? Que hay una preocupación porque es como que hay un desarraigamiento, o sea, un desprendimiento, una separación. Estaba leyendo un artículo que se publicó, creo que fue en un periódico español, ahorita no me cites, pero están hablando sobre la feria del libro internacional que se hace en Bután, ¿no? Y que es muy nueva y que uno pensaría que debería de haber pocos autores porque es poco conocida la literatura, pero el articulista está diciendo que en realidad es una feria muy, muy concurrida en la que invitan a muchísimos autores de muchísimas partes del mundo, que encuentras libros de todas partes del mundo, o sea, que es como, wow, ¿no? Pero que la mayor parte de los autores no son autores de tiempo completo, porque la economía, la cultura laboral, etcétera, no da para que la gente pueda ser escritora y vivir de eso. Entonces, eh, recopila como varias comentarios de varios autores que dicen así como, no, pues a mí qué más me gustaría, pero pues tengo que estar, por ejemplo, uno que trabaja como en lo que sería como cuestiones de aguas residuales y cosas de esas para el Estado, y otra que es maestra, etcétera, ¿no? O sea, como que tienen que tener, o sea, como que esto de ser escritores como de ladito, ¿no? O sea, como un sidekick, ¿no? Y para cuando en este artículo, creo que es de 2019, no me termines de citar en la fecha, pero bueno, dice que la mayor parte de los autores, en realidad ellos son quienes ilustran, quienes imprimen y quienes encuadernan y quienes le hacen la promoción a sus libros. O sea, eso de la industria de la imprenta y la industria del libro, no, not found, ¿no? O sea, ahí no hay. Y me dio mucha curiosidad y me puse a buscar portadas, o sea, como de los libros, o sea, como que copiaba el nombre de los autores, ni siquiera ponía el nombre de los textos, no nada más copiaba el nombre de los autores. ujú. Y en el Google Translator, no sé, lo siento, no hablo los idiomas de Bután, porque además son un montón. Sí, sí, yo también estaba viendo que eran como 26 lenguas, una Sí, cosa sí, así, sí, o sea, y no todas tienen sistema escrito. sí. Entonces lo que hacía es que pues yo buscaba, entiendo que hay dos o tres, el más común es el Donska, ¿no? Algo así, ¿no? Creo que es el más común, bueno, o es en el que más.
ahí escrito. Ujú. Entonces buscaba los nombres así de los autores, los traducía en el Google Translator y lo copiaba y lo pegaba en el buscador como para que me saliera no la búsqueda occidental, sino la búsqueda de aquel lado. Y me salían las portadas y sí, sí se ven artesanales, por Sí, decirlo. O sea, no esperen no son libros. Hay uno que de verdad, ¿cómo le traigo ganas? Ay, espero no estar lapidando el nombre de la autora. Wang Go o Wang Go con W, Chamor o Damor, algo así. Perdón, pero bueno, o sea, comparte nombre con una reina, okey. con una reina de Bután. Entonces, si le sale reina, nada más quítenle reina y pongan autor. Bueno, el punto es que tiene un libro que dice que es de cuentos infantiles, porque ella es maestra precisamente. Entonces, igual que lo que esta autora está haciendo, está recopilando las historias de su pueblo para que no se pierdan, porque dice que la mayoría parte de su pueblo no habla el idioma más común literario que es el Tonska, sino que hablan otro idioma y entonces se están perdiendo todavía más rápido, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, a todo esto, la ilustración te prometo, o sea, es que si pudiera poner una imagen, si podemos poner una imagen, parece Sí, ilustración a los que sean mexicanos que estén escuchando como el de la campaña de no desperdicies agua, de la gotita, ujú. mezclada con la de dile no a las drogas. Okey. Así de empírico el asunto, o sea, esa es la por o sea, de verdad yo vi la portada y dije: "Eso es un panfleto de no desperdicies agua", pero no el que hace el gobierno, sino de cuando los niños hacían sus cartelitos que hacían y los ponían y era como el concurso de cartelitos en las primarias, Sí, así, o sea, yo dije: "Guau". No en el mal sentido como de qué feo, sino como la me impresionó, ¿no? sí, Luego o sea, nosotros es como no hay ilustradores, no sí, hay, o sea, no. todo ese proceso de edición, de editorial, de todo eso, o sea, no en el sentido de la corrección editorial, pues, sino en el sentido del diseño editorial, ¿no? Es como Ajá, muy ajá. básico. Sí, sí, sí. Sí, es muy básico. Y además es como que ese sí es por amor al arte. Sí, por ejemplo, mi libro es del 97, entonces también estamos hablando de portadas de hace casi 30 años, ¿no? Ujú. Que son, o sea, los dibujitos todavía se ven así Sí, de primaria. sí, no, sí, estoy de acuerdo. Y luego fíjate que por hacer el contraste, porque cuando hice la búsqueda me salió de algo así como no, consejo de butanés en el exterior, una cosa así. Al parecer es como de personas de Bután que han salido, exiliados, refugiados, etcétera, etcétera. Este, y han salido de Bután y viven, bueno, esto era como en Canadá, en Estados Unidos, se han establecido en América. Y entonces como que están tratando de hacer como una especie como de consejo, como de organización para la difusión de la literatura de autores butaneses. Iba a leer uno de esos libros cuando le hice la revista, porque me llamó mucho la atención. Te voy a decir, hago el teaser. La historia trata de una mujer asexual en Bután que, eh, por lo que entiendo, los matrimonios arreglados en algunas partes siguen siendo muy comunes. Entonces, que le han arreglado su matrimonio y entonces se tiene que casar, ¿no? Entonces, como una mujer asexual en ese tipo de situaciones, con un marido que claramente no es asexual y se tiene, o sea, como todo este conflicto de identidad. Me llamó la atención, más porque lo escribió un hombre, Okey. ¿no? Entonces, me llamó la atención, lamentablemente no lo pude descargar, pero tengo como la curiosidad de ver eso, como sí noté que
estos autores, digamos, que son de Bután, pero que ya no viven en Bután, Ujú. sí traen otro mundo de temas. Mientras que los autores de Bután, que viven en Bután, no todos, claro, hay de chile, mole y pozole, pero sí noté una predominancia de los temas de recopilar leyendas, recopilar tradiciones, contar cómo era antes, como Sí, tratar toda la apropiación cultural. de poner un frente, ajá, de poner un frente frente a la pérdida cultural que estamos, o sea, como que sienten, como que tienen una relación de amor-odio con con la globalización, porque es como, sí nos trae muchas cosas buenas. Ujú. Ahora la gente, porque yo no sabía eso, pero en el artículo de la revista del periódico español decía que en la década de los 80, todavía a principios de los 90, el gobierno iba a las casas a decir: "Van a tener que inscribir a sus hijos a la escuela", ¿no? Para que al menos un año aunque sea, ¿no? Para que aprendan a leer y escribir, y que la gente sobornaba a los oficiales del ejército para que los niños no tuvieran que ir a la escuela. No porque los quisieran iletrados y porque fúchil a la escuela, sino porque todavía representa, es decir, esa idea de, ay, no trabajo infantil, no sé qué, pues no, porque todavía eran comunidades predominantemente agrícolas y ganaderas, y pues cualquier mano que pueda moverse es una mano que puede trabajar y pues, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí. preferible tener 5 personas que trabajen a 2 y 3 en la escuela, ¿no? Entonces, que los sobornaban así que con cabras, que con jacks, que con esto, que con aquello, que con granos, para que no inscribieran a los niños y que cuando hicieran su censo dijeran que ellos no tenían hijos, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que los autores dicen: "Okey, sí es bueno que la gente lea, que la gente escriba, o sea, que nuestro lenguaje ahora se pueda escribir, etcétera, pero ¿a qué costo?", ¿no? O sea, como, Sí. ¿cuál es el precio social y cultural que estamos pagando? Y entonces como que es ese conflicto. Y además me encontré una novela que aparentemente podría como que salirse de tema, pero que cuando la empecé a revisar no la terminé de leer, porque nada más pude conseguir unos cachitos que compré, pero estoy esperando a que me llegue el libro, eh, que es precisamente esa autora que le decía que es maestra y que lo de la gotita de agua y eso. Se llama Kis K-S, no, Kiseyeye. Kisaye, no sé cómo se pronuncia. Algunas versiones la encontré con K-A-I, bueno, supongo que es problemas de traducción, en el que la protagonista es una mujer que estuvo a punto de ser traficada sexualmente y está escapando de esos captores, y escapa, pues, por las montañas y todo esto. Entonces, la al parecer dices: "Ay, el tema no tiene nada que ver con esto de mantener las tradiciones y las culturas", pero el tono de la autora es: gracias a esos extranjeros que llegaron y que nos sexualizaron y que vieron nuestras condiciones de pobreza económica, otra vez estoy haciendo entrecomillados, nos empezaron a explotar a nosotras mujeres como objeto sexual. Entonces, tangencialmente sigue tocando este tema de los extranjeros, cómo nos han venido a perjudicar a nosotras las mujeres butanesas, que culturalmente ya estábamos en otro discurso y en otro mundo, ¿no? Ujú. No digo que fuera perfecto el asunto y que no hubiese, este, violencia doméstica y cosas así, pues, o sea, Sí. pero vamos, tiene razón eso el autor, o sea, nosotros ya estábamos en otro discurso y estábamos en otro, o sea, nuestros problemas eran otros, ¿no? Ujú. Y vienen estos extranjeros y nos meten problemas que no teníamos y que Sí. no teníamos necesidad de tener. Justamente. Y a eso me lleva también la película, porque, por ejemplo, en la película que yo vi se llama El monje y el rifle, Ah, ok. y es una película de 2023 que la verdad Ajá. está buenísima, o sea, para mí fue una joya haber encontrado esa ¿Sí? película, muy buena. ¿El Y monje y el rifle? sí, Ok. esa película justo habla de todo lo que estás diciendo ahorita, porque, por ejemplo,
este, empieza la película, se supone que es el año 2006, que es cuando Ajá. el rey abdica y entonces tienen que empezar Ay, a sí hacer me una suena, democracia. sí, como que sí la encontré en los resúmenes, ajá, y entonces sigue, sigue, sigue. Y es un monje que, bueno, de las primeras escenas es un monje que está haciendo como sus meditaciones y le pide Ajá. a su asistente que vaya y le busque un rifle. Para esto, el asistente llega con el monje y le pone un radio. Y entonces ahí escucha la noticia de que el rey abdicó y que ahora van a tener que llegar la gente como, digamos, del instituto de elecciones a capacitar a la gente porque ahora van a tener que votar. Entonces todo eso es un Y todos están así problema, friqueados, ¿no? sí, y para mí fue muy gracioso. Ya después yo viendo reseñas y demás dije, ¿y por qué me causa gracia? O sea, porque para mí es algo normal, ¿no? O sea, la democracia es algo que nosotros ya tenemos, pues ya es un tema normal e incluso como lo criticamos, ¿no? Ajá. Y para ellos era una cosa, te estoy hablando del 2006, o sea, es una cosa relativamente nueva. Ujú. También está esta película situada en una comunidad rural, entonces no había celulares, están, hay una tienda como local, digamos, y donde se sientan toda la gente a ver la televisión, que es una televisión de las que todavía tenían toda la parte de acá atrás de las de antes, que obviamente a nosotros nos tocaron. Los Ujú, niños de ujú. ahora no Sí, van a sí, sí. saber qué es tener una televisión con todos los componentes en la parte de atrás, pero se sentaban a ver James Bond, la de 2008, entonces todo era una novedad, o sea, ver las armas, ver a este personaje, o sea, todo era una parte de la globalización, ¿no? Y entonces llega pues este equipo a capacitar a la gente para que pudieran hacer las elecciones en este pueblito y una de las asistentes, que era una esposa de otro que estaba haciendo una campaña para uno de ellos, o de los que se estaba lanzando al poder, le decía, es que ¿por qué nos traen la democracia si es algo que nosotros no necesitamos? Y la de las elecciones le decía, pues es que muchos países o mucha gente ha estado luchando por tener ese derecho y a ustedes o a nosotros, porque pues ella también la debutan, nos los están regalando. Y entonces, pues ella decía, es que nosotros éramos felices así como estábamos, ¿no? Entonces es como todo este rechazo de la modernidad, de la globalización también, y como esa parte de decir, pues nosotros éramos felices así como estábamos y no necesitábamos todo esto, todas estas complicaciones, ¿no? Que estás mencionando esa la googleé porque la voy a poner mi debo aclarar, mea culpa, la verdad es que yo no encontré, dónde verlas, o sea, encontré las referencias, pero no encontré dónde verlas, las películas. Ajá, Pero ahorita la estoy buscando, pero estoy viendo una que de esas cosas que pones en tu lista de la tengo que ver en algún momento, así como y nunca la busqué, o sea, nunca la busqué para verla, pero de ese mismo director, bueno, por lo que estoy viendo, si el director es Pago Chonjin-ming Dorji, sí, el hay mismo. una que se llama, que yo la tenía en la lista y te digo porque ahorita me salió, ahorita que lo busqué como al director, de eso, porque yo los tengo en las ventanas de favoritos. Entonces tengo mi ventana de películas por ver y entonces Ajá. pongo el tráiler o el link que me encuentre. Y había una, en inglés se llama Lunana a Jack in the Classroom. Pues esta es su segunda película y No, tiene, esta supongo que es la tercera, porque esta es de 2019 y esta estuvo nominada al no Oscar. debe ser la primera entonces. Pues si te estoy diciendo Ah, que sí, esta es ¿verdad? del Porque es que esta es 23. 2023, entonces debe ser la primera. Esta estuvo nominada al Oscar en la edición 94. Por eso sé que o Mm, sea, seguramente por eso la tenía, porque normalmente yo pongo las películas que están nominadas al Oscar, ujú, salvo en el caso de la actualidad de Emilia Pérez, las suelo tener en mis pestañas para irlas viendo. Pero bueno, eso sí, no es tema no, de aquí ni de no ahora. vamos a hablar de eso. Sí, no. Ah, pero sí, o sea, es como un tema muy recurrente, o sea, como esta puja entre
creo que sí hay un tema ahorita en Bután, en general, es esta puja entre qué tanto queremos modernizarnos, Ujú, qué tanto se nos está imponiendo para poder incorporarnos a una economía global y cuáles son los pros y contras, ¿no? Pros, pues puede haber más dinero, pero más dinero no siempre involucra más desarrollo humano o más desarrollo cultural o más desarrollo social. Y eso, porque yo incluso estaba viendo que todavía hace 20, 30 años la gente usaba la ropa tradicional, pero no como, ¿cómo decírtelo? O sea, que era como casi forzoso, obligatorio. Era poco común ver ropa occidental, ¿no? O sea, pantalones de mezclilla. Eso era muy poco común. ujú. Y es más, las imágenes que yo pude encontrar, por ejemplo, de la autora, de la que ambas leímos, en todas las fotos que pude encontrar, siempre está con vestido tradicional, o sea, con ropa tradicional. Sí, No, nunca la he visto con un pantalón. No sé si, o sea, seguramente no sé, pero nunca la he visto con un pantalón. sí, incluso las ilustraciones que venían en el libro también siempre eran de, pues sí, de Ujú. sus trajes típicos. Igual acá en la Entonces, película, o sea, sí hay un personaje estadounidense que es el único que trae prácticamente, y la policía. Y todos los demás, pues sí, como se desarrolla en un pueblo y así, siempre trae su vestimenta tradicional. correcto. Sí, yo también. Lo que sí estuve viendo es que, por ejemplo, el cine en Bután es nuevo en cuanto a, bueno, por ejemplo, en el libro de que yo leí es de 2005 Ujú, y una de las historias hace el comentario una de los personajes, así como parece heroína de una película. Entonces, digo, yo no sé cuándo le contaron esa historia, no sé en qué año le contaron esa historia, pero no es algo muy antiguo, o sea, digamos, no tiene los 100 o 200 años que puede tener en otras partes del mundo. Y tengo entendido que, por ejemplo, la primera transmisión de radio se hizo por ahí de los 80s, una cosa por el estilo. Es decir, es la televisión, o sea, el cine, no que no haya, pero es algo muy emergente. sí, totalmente. Y aparte, este Y director ha sido ajá, bastante bueno, o sea, esta película que yo vi la mandó también para participar en los Oscar del año pasado. No la nominaron, pero o sea, igual ganó muchos premios en otros festivales. ujú. Entonces, pues, o sea, están haciendo cosas bastante interesantes. Yo estuve viendo que o sea, como que hay un incentivo, no sé, como que hay una fiebre de producción artística, pintura, escultura, Ujú, literatura, cine, como pues, igual regresamos al tema. Yo creo que es parte de esta respuesta a estas, pues, yuxtaposiciones que está viviendo la sociedad, porque bueno, a mí eso es lo que me quedó la idea, o sea, de verdad me gustaría mucho poder tomar un avión, y sé que no puedes generalizar todo un país con 3 4 cosas, pero ujú, como que ese fue el sabor de boca que me dejó, que de verdad es una sociedad que está que sí quiere entrar a lo moderno tecnológicamente, pero que también se están preguntando, bueno, ¿y a qué costo, no? O sea, porque, bueno, en cuestión ya más como política, la cuestión que han tenido con Pakistán, con Nepal, con la India, no siempre han llevado las relaciones, digamos, más amistosas que se puedan entre ellos. Y, eh, y este sentimiento que tienen como de estamos entre tres gigantes, ¿no? O sea, está Rusia aquí arribita, está China del otro lado y está la India acá abajo, ¿no? O sí. sea, nos descuidamos y nos aplastan, Y ¿no? como ya se nos está acabando el tiempo,
¿Qué conclusión tienes ya para cerrar este bonito país? Que necesito ser rica para visitarlo, porque no sé si te salió, pero necesitas pagar como $250 por cada día que quieras estar en Bután. Wao. Se supone que eso ya incluye tu hospedaje, tu alimentación y tu transporte con tu guía, porque la mayor parte de las personas en las villas no habla inglés. En la ciudad sí, pero en las Ajá, villas sí, no. Y como es un país geográficamente muy exentado, no es como que puedas agarrar un coche si nunca has manejado ahí. Bueno, por lo que yo vi es que como que a los extranjeros no los dejan manejar mucho, así como que fuera de la capital, no, porque es muy común que puedan por el barranco. Entonces, normalmente sí, tienes que ir con guías, más que porque te estén vigilando por eso, sino porque, pues, te puedes morir, pues. O sea, entonces, eso se supone que esos $250 te cubren todos esos gastos en su mayoría, ¿no? ujú, Es complicado conseguir la visa, porque además es un país que acaba de abrir sus fronteras, todavía antes de 2000, precisamente con el cambio de régimen, antes era como, te hacían casi un examen, o sea, era como un proceso de visado muy estricto y apenas están como empezando a abrirse el mundo. ¿Cualquiera puede ir? Sí, pero, pues, money, ¿no? Entonces, concluyo que me encantaría tener dinero para visitarlo. O sea, o sea, yo las fotos de los paisajes que vi, o sea, dije, wow, o sea, sí, increíbles. Este, y no solo los paisajes, o sea, las historias del libro realmente quiero estar, o sea, quiero vivirlo, ¿no? O sea, quiero verlo, porque más siento que todavía no es como aquí tristemente pasa en México en algunas cosas, ¿no? Que vas a ciertos lugares que tú y yo sabemos el nombre y que no vamos a decir en público, y que les montan un show a los extranjeros, ¿no? sí, Y entonces, Día de Muertos en mayo, en la playa, para que todo el mundo lo vea. Quédele la camisa a quien le quede, ¿no? Es decir, ya es un producto que se vende. sí, Y a mí la sensación que me dejó el libro y lo que estuve leyendo en los libros, porque también leí un libro de historia de Bután, o sea, como precisamente del cambio de ajá, monarquía, de sí, ese, de se régimen, ajá, llama Los misterios de la corona del cuervo. Es un autor varón. Es, no es novela, no es literatura narrativa, sí es narrativa histórica, ujú, vamos. Este, entonces como que sí me quedé así como de, no, todavía, o sea, todavía están como para aprenderles, ¿no? O sea, sí, como, y no como espectáculo, sino como para aprenderles. Entonces, esa es una, que me gustaría mucho visitarlo en algún momento en mi vida. Dos, me quedó la sensación, ahora sí que me enfrenté a mis propios prejuicios y a mis propios estereotipos y a cosas que yo pensé que ya tenía muy superadas. Digo, el hecho de que me sorprendiera así como que, ay, ¿a poco las mujeres no eran así? Pues sí es cierto, o sea, yo sé que un desarrollo económico no implica fuerzas mejor o peor derechos humanos, ¿no? O sea, hay países que tienen pésimos derechos humanos y hay un chingo de dinero, ¿no? Entonces como, o sea, como que me puso frente a mis propios, prejuicios, mis propios. Y tres, no sé, como que el libro sí me dejó un sabor de boca medio agridulce, porque fue nostálgico, pero al mismo tiempo como, no sé, yo sí me quedé con la sensación de que no saben no saben en dónde están, como que están tratando de resolver ese conflicto de vamos para allá, vamos para acá, estábamos mejor acá, o sea, como que esa puja. Entonces, me parece que serían temas que podemos aplicar o que cualquier persona de cualquier país, este, de una u otra manera podría aplicarlo a su propia historia, cuanto y más los países que somos, que fuimos
parte de una potencia europea en algún momento, ¿no? sí, Entonces, yo sí recomendaría el texto, sin problema. Probablemente igual que con el caso de, pues todos los casos que llevamos, ¿no? O sea, se necesita un wikipediazo de mínimo, porque, sí, o sea, en la página hay 50 palabras, seguro que no sabes ni a qué se refieren, o son lugares que en tu vida has escuchado, o sea, entonces, y yo creo que eso es lo valioso. sí, a mí también me gustó mucho. Creo que más el cine que la literatura, porque a lo mejor yo agarré un libro como muy simple, Ajá. pero sí, o sea, los paisajes de la película y Oye, el toda hecho esta de que parte, son tan buen cine desde inicio, ¿me explico? sí, y que, o sea, que haya esta, o sea, era una comedia dramática, ¿no? O sea, este Ujú. como cierto humor negro que tiene también, me pareció súper divertido. Entonces sí, totalmente, yo creo que fue un buen aterrizaje en este país. Sí, definitivamente. Ok, ¿en Yo, qué, en dónde nos pueden ver? ¿en dónde nos pueden ver? En Instagram, en YouTube, no, Spotify, perdónenme las. En Instagram, en Spotify estamos como Café con Amigas y YouTube Sí, también. No, todavía correcto, no. sí. Oye, ese spoiler. Ups. No, sí, ya estamos. Entonces también en YouTube como Café con Amigas nos pueden encontrar, nos pueden escribir, nos pueden poner en los comentarios. Este, pueden chutarse las películas. Sirve Claro, que ven otro cine ahorita que no sé. sí. Si tienen ¿Qué? 2 horas de su vida, yo no les puedo recomendar lo suficiente esta película, ¿eh? De verdad, vean. ¿En serio? Sí, totalmente. Ok, ok. Yo les recomiendo mucho el libro. La verdad es que sí, a mí sí me gustó mucho el libro. Me deja mucho que pensar, la verdad. Yo sí, me encanta eso. Entonces, que nos pongan en los comentarios, si en algún momento se topan con la película, se topan con el libro, si les llama la atención, y pues lo que quieran decirnos ahí está. Muy bien. Nos vemos entonces la siguiente semana. A ver con qué salimos la próxima semana. Muy bien. Nos vemos. Adiós.